Abierta esta sesión protocolar del Consejo Permanente que ha sido convocada para conmemorar el 232 aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar. Apreciados colegas, quiero saludar a todos ustedes y en particular en el día de hoy a los estimados colegas de Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Mucho se ha escrito y se ha dicho sobre este gran americano. Quisiera hoy honrar su memoria destacando algunos de los atributos que le permitieron llevar a cabo una empresa en la que solo unos pocos creían y muchos veían imposible. Gracias a su habilidad para pensar en grande, Bolívar no se limitó a procurar la libertad solo de su tierra natal, sino que luchó por la libertad de la patria grande. Tenía claro que la patria es América. También comprendió que no bastaba con salir del colonialismo existente, sino que había que avanzar en la construcción de naciones libres y justas, que formaran entre sí una gran unión de naciones. Su capacidad para adaptarse a las situaciones le permitió no solo sobrevivir y triunfar en su campaña libertadora, sino encontrar maneras para fortalecer constantemente la causa independentista. Estimados colegas, honremos pues la memoria del libertador Simón Bolívar y sigamos su ejemplo, trabajando con firmeza y determinación a fin de construir la organización que todos queremos y que se merecen los ciudadanos de las Américas. Quisiera ahora ofrecer la palabra al señor Secretario General, doctor Luis Almagro. Señor Secretario General, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bolívar nos sirve a todos en cada una de nuestras reflexiones personales, en cada uno de nuestros pensamientos y acciones políticas. A Bolívar le debemos mucho en el presente y le debemos mucho trabajo para el futuro. Cada pensamiento bolivariano nos da una dimensión de profundidad y nos da una sensación especial de estar todavía en deuda con él. Cada uno de sus pensamientos nos permiten desarrollar muchísimo en el trabajo, muchísimo en la acción, muchísimo en lo que deseamos hacer. Cosas que todavía tenemos pendientes. Y verdaderamente en la dimensión de valores democráticos, en respeto a garantías políticas y sociales, el Estado de Derecho, la educación, todos principios compartidos por los Estados miembros, se encuentran en el corazón del trabajo de la OEA. Esos trabajos que se realizan bajo los 4 pilares de la visión estratégica. Es muy difícil elegir pensamientos de Bolívar que no tengan una significación presente, lo cual habla de la vigencia de este extraordinario americano. También muchas de sus reflexiones nos dan una perspectiva de lo arduo que fue su trabajo y de lo ardua que fue su lucha. Él nos ha dicho cosas como: las discordias que nacen de la unión que yo he procurado formar me hacen sufrir las agonías del suplicio. Él nos ha dicho: nada sino las malas acciones deben molestar a los hombres. Ha dicho: yo no escribo a los que amo sino cuando necesito de ellos. Yo creo más en el honor que en las pasiones.
y no creo en ninguna cosa tan corrosiva como la alabanza. Vemos la profundidad de la dimensión política y vemos la profundidad de su dimensión humana. En materia de estar sentados todos juntos, esta organización constituye un foro gubernamental, político, jurídico y social más incluyente del hemisferio, donde se ha venido trabajando con el fin de promover y fortalecer la democracia representativa en las naciones. Tal como Bolívar concibió a la democracia como un valor fundamental para el desarrollo de los pueblos. América Latina y el Caribe han logrado consensuar que la consolidación del sufragio universal, su ejercicio periódico y la equidad de la contienda electoral sean principios esenciales para el desarrollo del orden político y social. En esto también forma parte el trabajo permanente de la organización, con el fortalecimiento de procesos electorales en el hemisferio, promoviendo, protegiendo, expandiendo la participación ciudadana, garantizando el respeto de todas y todos de ejercer de manera libre y justa sus derechos políticos. Y su concepto no era solamente de que elección es sinónimo de democracia, sino la necesidad de democratización. Y se requiere dar contenido que garanticen los derechos ciudadanos en toda la dimensión de la participación política. La garantía de los derechos políticos, económicos, sociales, comprendidos por Bolívar para alcanzar la justicia, la igualdad y la libertad, se han convertido en las herramientas esenciales de nuestro desarrollo político, cada vez más democrático en nuestros países. Reflejemos a quien lo vea de manera diaria las muestras de solidaridad y respaldo a las instituciones, contribuyendo al sostenimiento de la democracia como la mejor opción para garantizar la paz, la seguridad y el desarrollo, mediante el reconocimiento a la identidad civil de todas las personas en la región, la solución pacífica de cualquier controversia y la promoción de una cultura de paz. La necesidad de crear un Estado con independencia de los poderes políticos que garanticen derechos a los ciudadanos mediante la adopción de leyes reflejadas en la realidad de los países fue otro paso fundamental en el ideal bolivariano. Las cartas de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, herramientas solidarias vigentes, son expresiones directas de este principio, estableciendo los elementos fundamentales para todas las actividades y protegiendo la garantía que los Estados tienen derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, respetando así la solidaridad americana para la consolidación del hemisferio dentro del marco de las instituciones democráticas. Si para el Libertador la educación es una condición para llegar a una democracia plena, para la OEA es uno de los pilares fundamentales de su trabajo en la región. Nos encontramos trabajando en el proyecto del Sistema Interamericano de Educación, nos encontramos trabajando también en una escuela de gobernanza. Nos permitimos entre nosotros compartir experiencias y promover valores tan importantes como la transparencia, la gestión pública eficaz y efectiva, la probidad y, en definitiva, el fortalecimiento democrático. La batalla de Bolívar por gobiernos democráticos con inspiración civil, regidos por hombres de Estado cuyo progreso propenda de las necesidades de la República, se refleja hoy en nuestra región. Han sido décadas luchando por la consolidación de la democracia y el camino continúa. Los retos del siglo XXI exigen la profundización de la democracia sustentada en el Estado de Derecho, respondiendo a los requerimientos de la ciudadanía y trabajando en construir instituciones sólidas y autónomas con mecanismos eficientes de rendición de cuentas que generen la confianza y el apoyo de sus ciudadanos.
La OEA seguirá siendo un apoyo fundamental en el fortalecimiento de la capacidad institucional y humana de los Estados miembros para que puedan abordar efectivamente estos desafíos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor secretario general, por sus palabras. Me gustaría ahora ofrecer la palabra a los señores coordinadores regionales y, en primer lugar, la delegación de Bolivia ha solicitado la palabra. Señor representante permanente, Diego Pari, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Gracias, señor presidente. Un saludo a los señores representantes permanentes y alternos de los Estados miembros, al señor secretario general, al secretario general adjunto, a los representantes de los países observadores, a todas y todos los presentes en esta sesión protocolar. Mis primeras palabras son para agradecer a la delegación de Venezuela y al Grupo ALADI por el gran honor y el voto de confianza depositado para que mi delegación se refiera al libertador Simón Bolívar en sus 232 aniversario de su natalicio. Desde el año 1986, por una grata iniciativa de México, se realiza esta sesión protocolar en la cual se han escuchado múltiples presentaciones destacando los grandes y muy bien merecidos méritos de quien no solo cambió la historia de las Américas, sino también la historia universal, fundamentalmente contribuyendo a la independencia de los países que actualmente son Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela y Bolivia. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios Ponte y Blanco, nuestro libertador Simón Bolívar, baluarte de la liberación de nuestros pueblos de las Américas, como muy bien todos conocemos, nació un día como hoy, en el año 1783, en su ciudad natal, Caracas, que en ese entonces era la capital de la Capitanía General de Venezuela, provincia del Imperio Español en América. Fue el cuarto hijo de Juan Vicente Bolívar y Concepción Palacios, familia distinguida entre las de su época. Quedaría huérfano aún siendo niño, lo que le llevó a enfrentar una serie de adversidades durante su niñez y los posteriores años, lo cual también se hizo presente en sus diferentes momentos en el levantamiento emancipador, con la aparición de frecuentes problemas que supo superarlos sin nunca darse por vencido. Por lo cual, él mismo, en una comunicación dirigida al general Francisco de Paula Santander, en 1825, se identificó como el hombre de las dificultades. En la historia de Bolívar encontramos diferentes personajes que estuvieron en su crecimiento. Tal es el caso de la esclava negra Hipólita, quien frente a la falta de cuidados de la madre por motivos de salud, sería fundamental en la formación del alma del futuro libertador. Fue ella la encargada de seguirlo en sus primeros movimientos, de enseñarle sus primeras palabras y de llenar las necesidades afectivas. Su formación inicia en la escuela pública, espacio público que cobijó al libertador, en ese entonces regentada por Simón Rodríguez, hombre de ideas pedagógicas y sociales progresistas, quien ejercería luego una profunda influencia sobre su persona a lo largo de sus años de vida. Además, estudió matemáticas en la Academia de San Fernando e idiomas en Madrid. Aún antes de cumplir 20 años, ya había estudiado el pensamiento político de la época, particularmente los pensadores franceses, quienes influyeron en su ideología y en la concepción de los valores sociales, y fue el pensamiento de libertad emanado de la Revolución Francesa que le llevó a jurar en el Monte Sacro, en Roma, libertad para su patria. Bolívar busca desde entonces para América la mayor grandeza, un porvenir lleno de felicidad y de progreso para su pueblo. 47 años de existencia, el balance de su vida no podría ser más elocuente ni más exitoso. Los infortunios de su vida familiar, su temprana orfandad, su pronta viudez, dominan la mitad de su existencia.
pues la segunda mitad se caracteriza por la lucha libertadora de América, tal como lo había jurado en Roma. Así, el 13 de agosto de 1811 es cuando Bolívar inicia su incursión en las armas, bajo las órdenes del general Francisco de Miranda, en territorio que hoy es Venezuela. A sus primeras batallas se suman otros logros, entre los que se destacan el conseguido en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, lo cual dio libertad a Nueva Granada y colocó a Bolívar en el sitial de los grandes de la historia para luego, inspirado en esta victoria, lograr abatir al aguerrido ejército que le opuso el mariscal Miguel de la Torre y Pando en la sabana del Carabobo el 24 de junio de 1821, con lo cual Venezuela aseguró su independencia. El sur del continente reclamó la presencia del Libertador, lo cual motivó dirigirse a Quito, donde operaba el general Antonio José de Sucre bajo directivas emitidas por él mismo. La batalla de Bomboná, el 7 de abril de 1822, despejó el camino hacia Quito, donde el pueblo festejaba el triunfo de Sucre en la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822, con lo cual los pueblos de la mitad del mundo también comenzaron a respirar libertad. Posteriormente, en el territorio actual de Perú, libró con éxito las batallas de Junín el 6 de agosto de 1824 y Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, destruyendo a los ejércitos que se proclamaban muchos años de triunfo en este territorio. Con su último triunfo llega al Alto Perú, actual Bolivia, donde los grandes levantamientos indígenas, previos a los movimientos independentistas, habían debilitado a los invasores. Con la llegada del Ejército del Libertador, rápidamente fueron vencidos los realistas en 1825, creándose ahí la República de Bolívar, que posteriormente pasó a denominarse Bolivia, a la cual el mismo Libertador llamó su hija predilecta. La hija predilecta de Bolívar nace con una extensión de 2.363.769 kilómetros cuadrados. Limitaba al norte y al este con Brasil, al sur con Paraguay y las Provincias Unidas del Río de la Plata, al oeste con Chile, el Océano Pacífico y el Perú. A su arribo a Bolivia, las poblaciones salieron en masa a recibirlo, dirigiéndose a La Paz y de ahí a Potosí, donde cumplió su promesa de subir al Cerro Rico para enarbolar en él la bandera de la libertad. Así recordaba él la promesa hecha en el Monte Sacro de Roma y decía, abro comillas, venimos venciendo desde las costas del Atlántico y en 15 años de una lucha de gigantes hemos derrocado el edificio de la tiranía, formando tranquilamente en 3 siglos de usurpación y de violencia. Las míseras reliquias de los señores de este mundo estaban destinadas a la más degradante esclavitud. ¿Cuánto debe ser nuestro gozo al ver tantos millones de hombres restituidos a sus derechos por nuestra perseverancia y nuestro esfuerzo? En cuanto a mí, de pie sobre esta mole de plata que se llama Potosí y cuyas venas riquísimas fueron 300 años de erario de España, yo estimo en nada esta opulencia cuando la comparo con la gloria de haber traído victorioso el estandarte de la libertad desde las playas ardientes del Orinoco para fijarlo aquí, en el pico de esta montaña cuyo seno es el asombro y la envidia del universo. Cierro comillas. En su llegada a Bolivia no puedo dejar de mencionar el encuentro que tuvieron Juana Zurduy y Simón Bolívar en 1825. El Libertador Bolívar visita a Juana Zurduy de Padilla, una extraordinaria mujer luchadora que dio la vida por la independencia. Al encontrarla en situación miserable, se sintió avergonzado y la ascendió de inmediato al grado de coronel. En un comentario que Bolívar hiciera a Sucre, dice, abro comillas, este país no debería llamarse Bolívar, en mi homenaje, sino Padilla o Azurduy, porque ellos fueron los que le hicieron libre. Cierro comillas. Recientemente, días atrás, Juana Zurduy de Padilla fue ascendida a generala en la República de Argentina
por su contribución en las luchas libertarias de nuestro continente. En este largo transitar de la historia del Libertador, un tema que no siempre ha sido estudiado o analizado con la profundidad que amerita fue y es el rol de los indígenas y de los movimientos populares en el pensamiento de Bolívar. Las comunidades indígenas tenían un impulso de devoción hacia su libertador. Estas manifestaciones calaron profundamente en el alma de Bolívar y despertaron en él sentimientos de honda fraternidad por aquellas gentes oprimidas. Le escribía a Santander desde Cusco, abro comillas, los pobres indígenas se hallan en un estado de abatimiento verdaderamente lamentable. Yo pienso hacerles todo el bien posible, primero por el bien de la humanidad y segundo porque tienen derecho a ello. Cierro comillas. En Pucará fue testigo de uno de los discursos más simbólicos. Fue el párroco indígena quien señalara, abro comillas, sois pues el hombre de un designio providencial. Nada de lo hecho antes se parece a lo que habíais hecho. Y para que alguien pudiera imitaros, sería preciso quedara un mundo sin liberar. Con los siglos que crecerá vuestra gloria, como crece la sombra cuando el sol declina. Cierro comillas. Por supuesto que lo indígena representaba al pueblo, en el que Bolívar confió plenamente, por encima de las leyes que servían a las élites para oprimir. Por ello, Bolívar sentenciaba, todos los particulares están sujetos al error o a la seducción, pero no así el pueblo que posee eminente la conciencia de su bien y la medida de su independencia. De este modo, a su juicio es puro su voluntad fuerte. Yo tengo pruebas irrefragables del tino del pueblo en las grandes resoluciones y por eso siempre he preferido sus opiniones a la de los sabios. Iniciaba una nueva era política en América, pues anunciaba su propósito de entregar a los pueblos, aún en contra de las leyes vigentes, la total decisión sobre un cambio radical de las instituciones políticas. Con todas estas ideas, Bolívar construiría la Constitución de Bolivia con sus 3 instituciones básicas: la abolición de las castas, la esclavitud y los privilegios. Segundo, el poder electoral. Y tercero, la presidencia vitalicia, fruto de los empeños de su autor para hallar una solución al problema tan antiguo del desequilibrio entre los fuertes y los débiles. El proyecto de Constitución ofreció una solución original al momento en que los sistemas tradicionales estaban en crisis en España y cuando las alternativas originadas en Francia y en el mundo anglosajón implicaban graves peligros para los pueblos hispanoamericanos por su falta de concordancia con las realidades sociales del continente. Bolívar construye toda una estructura de su Constitución, la de Bolivia, sobre una declaración revolucionaria destinada a igualar socialmente a todos los ciudadanos sin distinción de raza, oficio, riqueza o religión. De esta manera perseguía destruir en sus mismas bases el feudalismo instalado en esta región de las Américas. En síntesis, la emancipación del indio, la abolición de la esclavitud y la igualdad jurídica de las razas fueron las metas y al mismo tiempo los supuestos del Estado en el que pretendió establecer en América. Un Estado capaz de representar la unidad del continente a través de la colaboración de las masas populares del hemisferio. Contra este gran propósito histórico se levantaron las clases dirigentes de las distintas comunidades americanas, interesadas en impedir toda organización política que implicara el quebrantamiento de sus privilegios tradicionales. Optaron por convertir el regionalismo en nacionalismo o por ofrecer a los pueblos el folclore, la raza, el parroquialismo, las tradiciones coloniales, las diferencias de clases, las ambiciones de los caudillos seculares, la influencia del cacique, las ideas importadas de Europa. Todos estos aspectos fueron utilizados por las clases dirigentes para la formación de patriecitas e impedir el continentalismo democrático horizontal que Bolívar persiguió con ahínco. El autor Liévano Aguirre, de quien recojo muchas de las ideas en la presente presentación, en una de sus mejores producciones sobre el Libertador, en su libro titulado Bolívar, nos dice, abro comillas, la localización de las grandes masas de población en los campos, llanos y sierras de América inclinaban a sus compatriotas a un apego conservador al terruño, a la patriecita.
Con sus usos y costumbres centenarios, el nacionalismo criollo daba un ordenamiento atractivo a los ojos de unos pueblos encantados de creerse realizando una revolución cuando estaban consolidando los aspectos conservadores de la estructura social americana. Cierro comillas. Desprovistas las clases populares de lo único que podía protegerlas, la solidaridad continental, y de todas ellas representada por un gran Estado independiente, quedaron aisladas dentro de estrechos arcos fronterizos, frente a frente con las élites criollas que fraccionaron el hemisferio para detener su democratización. Con el eclipse del continentalismo de Bolívar, los caudillos locales encontraron la oportunidad de alcanzar el poder. Finalmente se puede identificar a Bolívar como el estadista más grande de América, el inspirador y el redactor de constituciones, el libertador de 6 repúblicas, el gran pensador, tal como lo corroboran sus cartas, manifiestos y proclamas y los discursos escritos entre 1810 y 1830. Fue ante todo un hombre escogido para ser soldado, caudillo, político, estadista, libertador. Testimonio de ello lo dan la coherencia entre sus ideales y sus logros. Así sus acciones llevarían a toda América a construir una gran nación, donde reinara la prosperidad. Fue ese el sueño del libertador que nuevamente cobra vida por su arrolladora fuerza moral. Pero Bolívar no solo buscó la independencia, buscó construir una nueva sociedad y una nueva estructura política. Sin embargo, sus esfuerzos no tuvieron el eco necesario. Su sueño de la Gran Colombia que había creado en las guerras de la independencia se desvaneció ante sus ojos. Quizá esto resulta siendo la mayor de las frustraciones de nuestro libertador. En resumen, Bolívar, con solo 47 años de edad, participó en 472 batallas, siendo derrotado solo 6 veces. Participó en 79 grandes batallas, con gran riesgo de morir en 25 de ellas. Liberó 6 naciones. Y en sus luchas libertarias, mujeres e indígenas acompañaron sus días y son también merecedoras de los reconocimientos como el mismo Bolívar lo hiciera. En tiempos recientes, por todos los logros alcanzados, uno de los medios de comunicación más destacados a nivel mundial lo reconoció como el americano prominente del siglo XIX. Concluyo esta presentación, presidente, mencionando una frase célebre del gran José Martí. Abro comillas. Pero así está Bolívar en el cielo de América, vigilante y ceñudo, sentado aún en la roca de crear, con el Inca al lado y el haz de banderas a los pies. Así está él, calzadas aún las botas de campaña, porque lo que él no dejó hecho, sin hacer está hasta hoy, porque Bolívar tiene que hacer en América todavía. Jayaya Bolívar, señor presidente. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor representante permanente de Bolivia, en nombre del Grupo ALADI. La delegación de El Salvador ha solicitado la palabra. Embajador Menéndez, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente, señor secretario general adjunto, señores representantes permanentes, interinos y observadores, participantes en la sesión. En nombre y representación de los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, me corresponde el privilegio de pronunciar las palabras alusivas a la conmemoración del libertador Simón Bolívar. Participar en la 30ª edición de la presente sesión protocolar sobre el genio y figura de tan insigne patriota de gestas de la emancipación panamericana se corresponde con la ratificación del credo interamericanista, es decir, del empeño y el desafío para los Estados miembros por construir la misión histórica de América, ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones, como reza el instrumento fundacional de la OEA. Simón Bolívar, paladín de la libertad y el encuentro de hermanos países
que usted mencionó, señor presidente, y a quienes abrazamos. Las acciones de Bolívar marcaron la identidad política continental. Miembros del Consejo, es lícito pensar que mucho queda por aportarse a propósito de Bolívar desde diferentes prismas, con nuevas luces o interpretaciones sobre su titánica labor. El descubrimiento fortuito de otra de las misivas del Libertador posibilita andar y desandar el trayecto dramático de su encuentro con la historia. Por ello, recibir el mandato de formular una alocución desde la perspectiva centroamericana sobre tan insigne líder de la libertad ubica al vocero de que se trate en un laberinto, puesto que no basta rememorar las proezas del Libertador, sino que se requiere seguirlo al encuentro de la razón de ser de América. Lo anterior es posible si, con la pluma de las convicciones y el tesón de las acciones, continuamos escribiendo la historia en el párrafo en el que él la dejó, con su mismo estandarte y la inspiración del Congreso Anfictónico en el que participó la República Federal de Centroamérica. El ideario de Bolívar, por un giro insospechado de la historia, presenta coincidencias con el propósito colectivo de instrumentar una visión estratégica de la organización. Si Bolívar pertenece ya a todos, es por cuanto personifica la esencia de la solidaridad interamericana, la buena vecindad y la consolidación en el hemisferio de un régimen de libertad y justicia social fundado en el respeto de los derechos humanos. Se trata de la misma solidaridad con la que países caribeños apoyaron a Bolívar, cuyo legado sigue vigente, focalizado en la unidad y diversidad de nuestros pueblos y así conjugar el destino de las Américas. Con la misma visión globalizadora del bien común que Bolívar advirtió en Europa y en los Estados Unidos. Con la misma definición con la cual Canadá estableció sus prioridades al ingresar a la OEA. Y con el mismo rigor con que se inscribe la imagen de Brasil en las cartas de Bolívar en el libro así titulado del embajador Néstor dos Santos Lima. Ese es el ensayo en clave del SICA para el mapa inacabado que nos legó la egregia figura del Libertador, mas con una orientación certera. Por ello, numerosas ciudades y esta sala de reuniones han sido nominados con el patronímico de Bolívar. Su perfil de estadista y de educador de pueblos gravitan sobre nuestras tareas pendientes en la agenda del hemisferio. Una ofrenda más a su legado vivo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor representante de El Salvador, por su intervención en nombre de SICA. Ambassador of Barbados, John Bill, you have the floor, sir. Thank you, Mr. Chair. Secretary General Luis Alargo, Assistant Secretary General Ambassador Nestor Mendez, Chairman of the Permanent Council, Ambassador Hugo Morin, permanent representatives, alternate representatives, ladies and gentlemen, I have the honor on behalf of CARICOM permanent representatives to pay homage to the memory of the liberator Simón Bolívar as we commemorate his 232 years since his birth. The entire Western Hemisphere recognizes the critical role that Simón Bolívar, renowned Venezuelan military and political leader, played in the attainment of independence from Spain of not only Venezuela, but also Ecuador, Bolivia, Peru, and Colombia. We're also very mindful, too, of his important involvement in the Caribbean, particularly in Jamaica and in Cuba, and his early support of the promotion of Caribbean regional integration. This year marks the 200th anniversary of Bolivar's famous Carta de Jamaica, which serves as a reminder that the road to regional integration has been a long one
but one which remains as a work in progress. His revolutionary ideas and reforms have left a lasting legacy to this day, and his vision of unity and freedom in the Americas and the concepts he embraced of independence and integration are shared by our own OAS. We, the representatives of the countries of the hemisphere assembled in this hallowed room, which bears his name, work together as he did to bring about liberty, democracy, development, peace, and prosperity for all the peoples of the Americas. We acknowledge on this day, therefore, the dream of Simón Bolívar of the integration of the Americas, which propelled him to become one of the great nation-builders in world history. We, the CARICOM representatives, join in saluting and honoring the contribution of Simón Bolívar to the development of the vibrant, thriving democracies of the Americas. I thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Ambassador Bill, for your intervention on behalf of CARICOM. The delegation of Canada has requested the floor. You have the floor, sir. Merci, Monsieur le Président. Au nom de tous les Canadiens et Canadiennes, j'aimerais offrir nos plus sincères félicitations et nos meilleurs vœux à nos collègues et à leurs compatriotes à l'occasion des célébrations du 332e anniversaire de la naissance de Simón Bolívar. Simón Bolívar is one of the greatest and most visionary nation builders in world history. The 75,000 miles that he rode to win the independence of Bolivia, Colombia, Ecuador, Panama, Peru, and Venezuela remains to this day a source of inspiration for leaders in the Americas and beyond. Though Simón Bolívar's vision for a united continent was never realized during his lifetime, his Pan-Americanism ideal is at the heart of the OAS and the broader inter-American system of cooperation between member states of the Western Hemisphere. This ideal was once again reaffirmed at the last Summit of the Americas, which was held at the very same place as the first Pan-American Congress, convoked by Bolívar in 1826, and which included for the first time heads of state and representatives from all countries of our hemisphere. I want to take the opportunity of today's special session of the Permanent Council to share with you a little-known contribution of a Canadian between 1810 and 1815 to the independence of Hispano-America shepherded by Simón Bolívar. Né à Montréal en 1767, le militaire canadien John Robertson était secrétaire du gouverneur de Curaçao lors qu'il prit contact pour la première fois avec les patriotes bolivariens en 1808, avant de se joindre à eux 3 ans plus tard, d'abord au service de Miranda, qui le fit colonel de l'état-major après qu'il ait commandé l'une des 3 colonnes de l'armée libératrice, puis après de Bolívar lui-même. Acknowledging Robertson's strong organizational and planning skills, Bolívar made him brigadier general and sent him to London on a diplomatic mission with Lino de Clemente to seek a favorable treaty of commerce from Britain. General Robertson, who Bolívar called Venezuela's volunteer officer, then followed the Libertador in his exile to the West Indies, where he translated to English Bolívar's famous letter from Jamaica in 1815, before his death the same year. À la fois bilan d'un échec et déclaration d'espoir, la lettre de Jamaïque représente un des plus poignants et prophétiques documents rédigés par Bolívar. Et la traduction de Robertson
On facilitera sa publication et circulation aux États-Unis et dans le reste du monde. For Canada, the celebration of Simon Bolivar's birthday also provides an opportunity to reflect on the strong ties that unite us with you, our neighbors in the hemisphere. We are proud to have statues honoring the Libertador in several of our cities, such as Ottawa, Toronto, Montreal, and Quebec City. These statues stand as symbols of present-day and historical people-to-people ties between Canada and the Americas. More than 1 million of my fellow Canadians are of Latin American or Caribbean origin. Each year, hundreds of thousands of Canadians visit the region. These days, as we know, Toronto is the host of the 2015 Pan and Parapan Games. The Games are expected to attract more than 250,000 athletes and visitors from the Americas. And the Pan Am Games have already produced some riveting sport performances. Today's celebration is an opportunity to reaffirm our commitment to building a lasting legacy of unity, freedom, and hemispheric cooperation for the next generations to come, as a living tribute to Bolivar's vision for our region. Again, please accept Canada's warm congratulations on this happy occasion. Merci beaucoup à la délégation de Canada pour votre intervention. The U.S. delegation has requested the floor. You have the floor, sir. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much. It is truly an honor to be here representing the United States with all of our brother nations today. Thank you, Mr. Chairman, distinguished Secretary General, distinguished Assistant Secretary General, permanent representatives, alternate representatives, observers, guests, ladies and gentlemen, thank you all. It is an honor, again, for the United States to be here to help celebrate the 232nd birthday of the anniversary of Simón Bolívar's birth. I think that it is an opportune time to reflect on how Bolívar would have viewed the region were he among us today. As the great liberator of a continent, he is a celebrated hero who fought for independence and is considered the father of many of the nations seated around this table today. However, the story of Bolívar was not one of continuous victory. In 1814, the great liberator in his struggle faced serious setback, and he was forced to flee, as the Canadian delegate so ably put it, to Jamaica, where he did write a famous document, which again our Canadian colleague brought to our attention, and as the Secretary General pointed out in his remarks, we agree that there are very few writings, if any, of Bolívar that are not relevant in some way today. But of all the documents that he wrote, this letter from Jamaica, as it's commonly known, which as the son of a Quebecois father from Montreal, I am very, very happy to hear, was translated by a good Montrealer, it remains, in our view, the most important document that Bolívar produced. Why? Because in it he outlined his vision of a united America, democratic, free, and republican. But he also shared what he thought was necessary to ensure the prosperity of the Americas, in order that the peoples of America would have the means by which to secure a liberty which otherwise would be a name only. In doing so, in his letter from Jamaica, Bolívar denounced the devastating damage the colonial government-imposed restrictions on trade had caused. Let us heed the words of Bolívar and continue to seek to remove these barriers, these artificial restrictions between nations of the Americas, to better fulfill
Bolivar's vision of a continent free to trade for the betterment and the common prosperity of all of our people. In that letter from Jamaica, Bolivar set forth his grievances against the Crown, which he said did not just make revolt desirable, it made rebellion necessary. And in doing so, he listed his grievances, much as my ancestors listed their grievances against the Crown of Great Britain in our own declaration. And among those grievances, he listed the restrictions on trade. He said, we're told by the government what crops we can grow and to who we can sell them to. We're told by the government which other nations we can trade with and what commodities we may trade. We're told by the government that we're not allowed to build factories, even though the peninsula, the Iberian Peninsula, of course, does not have these sorts of factories itself. We are living under conditions of economic restriction which reduce us to that lower than that of serfs. We would do well to heed that message. While it is easy, I thank the Secretary General again for pointing out Bolivar's warning against political flattery. I think that that is an extremely important element that is all too often forgotten. While we often, and quite rightly, speak of rights and obligations, we who are the heirs not of the French Revolutionary tradition, but of the glorious Revolution of Britain and the American Revolution, who take the more traditionally Anglo view, would not be acting in character if we were not to remind everyone here that Bolivar, like a good Republican, spoke not only of rights, but also of the obligations of citizens, of the duties of governments, and of the importance of the restraint of power and checks and balances. As we work together here at the OES to support and enhance democratic institutions within the Americas, the Inter-American Democratic Charter remains our compass and our guide, truly the most Bolivarian document the OES possesses. Consistent with our common commitments freely made in the Democratic Charter, it remains in our collective interest to speak out when challenges and threats to democratic and constitutional and Republican order occur. Recent OES efforts to clearly illustrate the importance of working together to do just that, as Bolivar envisioned, highlights the OAS's relevance in supporting a more democratic continent. Mr. Chair, it is on that note that I would like to echo the sentiments of the room in commemorating the life of Bolivar and his influence upon our hemisphere. I am confident that his legacy will continue to serve as an inspiration for our region, and that he is our father here in the North as well, and every bit as much as he is your father. Thank you very much. Thank you very much to the U.S. delegation for your intervention. Con eso terminamos con las intervenciones de los señores coordinadores regionales. La delegación de Haití ha solicitado la palabra. Embajador Boshi Edmond. Muchas gracias, señor presidente, y discúlpeme por haber solicitado la palabra. No quisiera hacerlo, pero con dolor en mi corazón. Tengo 3 años acá en La Joya. Es la tercera sesión sobre la celebración de la conmemoración del aniversario de Simón Bolívar. Pero tengo que dar crédito, dentro de los 3 años, tengo que dar crédito al embajador Roy Charleton de Venezuela, que siempre hizo referencia a esta página de la historia que mucha gente generalmente quiere ignorar. Simón Bolívar, la historia de Simón Bolívar no podemos escribir la historia de Simón Bolívar sin referirse a Haití.
Simón Bolívar vino a la República de Haití y nosotros lo ayudemos. Es por eso cada vez en estas sesiones hablaron de mucha otra historia, pero nunca mencionó esta. Pero señores, no podemos borrar la historia. La historia es la historia. ¿Por qué? No sé por qué no quieren nunca hacer mención de esto. El panamericanismo empezó con Bolívar y Pétion. Yo tenía mi discurso escrito, señor presidente, no voy a hacerlo por el tiempo. Pero con una lástima, señor presidente, con todo respeto, quisiera decirlo que un hombre como Simón Bolívar no debíamos limitar a los Estados miembros a hablar de este hombre. Porque hay sesiones, hay otras sesiones generalmente que duran hasta 2 de la tarde, pero no son tanto importantes. Respeto su decisión, pero, señor presidente, no quisiera dejar pasar este momento sin, a nombre de mi país, recordar a ustedes esta página de la historia. No hay Simón Bolívar. No podemos escribir la historia de Simón Bolívar sin mencionar el ayudo, la contribución del pueblo recién nacido, el pueblo haitiano, en 1815. Para terminar, quisiera decir unas palabritas que el Simón Bolívar, en su carta al presidente Pétion, dijo. Voy a decirlo en francés. Monsieur le Président Pétion, je suis accablé du poids de vos bienfaits. Recevez, Monsieur le Président, l'expression de ma reconnaissance éternelle pour les bontés de votre Excellence nous a comblés. Esa es la historia. No podemos olvidarlo. Muchas gracias, señor presidente. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur d'Haïti, Boshi Edmond, par votre intervención. Hemos culminado, estimados colegas, con los puntos del orden del día. Les agradezco vuestra presencia y damos por clausurada esta sesión protocolar para conmemorar el natalicio del libertador Simón Bolívar. La misión de Venezuela ha invitado gentilmente a una recepción a continuación de esta reunión. Se levanta la sesión y les deseo que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias a todos.